pasajero que contemplo y que yo veo, ya no lo veré jamás. Sus vanas glorias y deseos, como polvo y ceniza, un día se reducirá. Pero tú, que perseveras en la senda de la vida, no te vayas a apartar, porque aquel que honrar esta palabra, la palabra del Dios vivo, para siempre vivirá. Yo espero un reino venidero donde mora la justicia, la paz y la verdad. Sin traiciones yo lo creo, pues allí ya no habrán sombras, porque allí todo es verdad. Pero tú, que perseveras en la senda de la vida, no te vayas a apartar, porque aquel que honrar esta palabra, la palabra del Dios vivo, para siempre vivirá. Que muchos de los hombres aquí conocieron cuando eran perdidos, sucios y pecadores. Todos los que conocieron por allá la aduana y la carrilera del tren saben de qué les estoy hablando. Nosotros comenzamos una iglesia ahí cerquita. De hecho, que ahí se fue formando una congregación. Y teníamos ese espacio de un lado del edificio de la aduana como campo de predicación. Y desde ahí poníamos un megáfono y predíquele a todos esos adúlteros, fornicarios, corruptos, prostitutos y prostitutas. Unos oían la palabra y otros se enfurecían, tiraban insultadas y de todo, pero predicamos y ganamos gente allí que todavía existen. Sí, Señor. Pero esos lugares, ¿cuántos años han pasado y no los pueden quitar? Y cualquiera diría, un gobierno debiera quitar esta porquería. Ah, no, pero para otros no es porquería, es la vida que viven. La porquería empieza con la porquería de vida que vive un pecador. No los quitan. ¿Por qué? Hace poco hablábamos con una persona influyente en lo social, en lo político. Y le comenté que nosotros teníamos cerca un antro, un lugar
de perdición. Y me dijo, lo seguirán agrandando y no lo quitarán. A mí me dio risa. No lo van a quitar. Porque ahí están involucrados gentes del gobierno corruptos, sucios, pervertidos, que no pueden vivir sin eso, me dijo. Entonces, inmediatamente en mi mente yo analicé lo que la Biblia dice, que hay principados y que hay gobernadores, y un gobernador es de un sector. Hay demonios que gobiernan una parte del territorio de un pueblo, de una ciudad, y están allí asentados. Y recuerdo que hace años oí el testimonio de un hombre cristiano, entre comillas, creyente, pero apagado, sin armas, un cristiano desarmado. Y venía un autobús y dice que pasó por al frente de una cantina, de un centro de esos de perdición, y escuchó audiblemente una voz que le dijo: haga la parada del bus, bájese, lo quiero allá. Y el hombre todo atormentado se le fue. Dice que perdió como la mente. Hizo la parada, se bajó. Y él no sabe a qué horas apareció metido adentro. Claro que hay demonios. Y cualquiera diría: ¿y era creyente? Sí, pero de esos creyentes sin armas. De esos cristianos, entre comillas, desarmados, que salen de un templo y se meten a una discoteca, se meten a un prostíbulo, a una parranda, se corrompen, son fornicarios, adúlteros, son sucios. Mienten, hacen trampas, estafan, hacen de todo, pero van a una iglesia. Y que de vez en cuando se meten su borrachera, cargan la botella y cargan la Biblia. Son el estropajo del diablo. El diablo hace con ellos lo que le da la gana hacer. Poder en la sangre de Cristo. Pero con un hijo de Dios armado, el diablo no puede meterse. Y se lo digo bíblicamente, la palabra dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo, hágale resistencia, hágale oposición y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. ¿A quién dice el Señor esa palabra? A usted y a mí. Sométase a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? ¿Qué es someterse? Obedecer. Alguien llega a trabajar en una empresa y el jefe de personal le dice: aquí, si usted quiere trabajar, tiene que someterse. Y el otro dice, no dice amén porque no. Como ordene, jefe. Lo primero que tiene que someterse aquí es al horario de entrada. Y le dice: está hecho. Estoy de acuerdo. Lléneme este cuestionario y lo firma. Y cuando empieza a leer, se da cuenta que le toca someterse. Cuando yo he leído la palabra, entiendo que yo, como alma viviente, como un ser comprado por la sangre de Cristo, tengo que someterme a esta palabra. Y que un día le dije al Señor: aquí estoy.
haz de mi vida lo que quieras. Al fin de cuentas no soy mío, tú eres mi dueño, me compraste, yo no valgo nada, soy un sirviente tuyo. Tú eres el verdadero jefe. Hay gente que se le dice jefe a todo el mundo. Hasta un pobre policía que esté por ahí en una garita. Hola, jefe, ¿puedo entrar o no? Pero esa palabra jefe como solo le queda bien al Señor. Él sí. Es el jefe de jefes. El rey de reyes. Señor de señores. Poderoso de poderosos. Sabio de sabios. Grande de grandes. El todopoderoso Dios. Mire esto, hermano. Las armas de la milicia de una iglesia vamos a mirar estos dos pasajes, pero vamos a volver donde comenzamos. 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, no son hechas por carne y sangre. Hermano, las armas de nuestra milicia, de nuestra defensa, de nuestro ataque, no son hechas por manos de hombres. No son instrumentos visibles. No lo son. No es un palo, no es una piedra, no es una lanza, no es una pistola, no es una ametralladora, no es un fusil. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Aquí dice que esas armas son poderosas en Dios. Los hijos de Dios tenemos poder y autoridad. No de nosotros, de Dios. El Señor dice en el capítulo 10 de Lucas, verso 19, os doy potestad. Les voy a dar poder. ¿De qué? De hollar serpientes. Serpientes. Cualquiera diría, ay no, yo para eso sí no sirvo. Le tengo un terror a las culebras. Mire, téngale terror a la culebra mayor. La serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. No le tenga miedo, sino asco. Pelea en el nombre del Señor. Pelea. No se deje golpear. Hay quienes están en la miseria, la ruina. Se ganan una migaja de salario y todavía no lo saben ni administrar. Y es una ruina. Pelee contra eso. Cuando llegue al templo no se venga a dormir, venga a pelear contra eso. Y dígale, Satanás, suelta las finanzas que necesito en el nombre de Jesús. Pelea. ¿Para qué son las armas? Aquí dice que para destrucción de las fortalezas. Un albañil en una ocasión me dijo, precisamente el que hizo este mezanín: hermano, me he pasado toda la vida construyendo y lo que yo tengo es un rancho. ¿Qué dice usted de eso? Me dijo. Le dije, hay que hacer un análisis de fondo. Porque si usted no ha sido fiel a Dios, se va a morir y hasta le va a caer una pared encima y lo va a matar una misma pared que usted construya. Y nunca tendrá un rancho propio si no ha sido fiel.
Ahora, si ha sido fiel, es un mal administrador. Demasiado malo para administrar lo que Dios le ha puesto en las manos. Y por eso no tiene. Eso sería como el dicho que dice: en casa de herrero asadón de palo. Como que un constructor de motores de carros, un ensamblador de carros, anda en una bicicleta. Eso es contradictorio. Si usted es un ensamblador de carros y hasta un ingeniero de motores, ¿por qué no le ha puesto motor aunque sea una carretilla? Y camina en una carretilla. Sí. Yo he visto bicicletas con motor. Pero a algunos no les da la inteligencia. Para nada. Tenemos que destruir. ¿Qué es lo que vamos a destruir? Lo que nos está destruyendo. Lo que se opone a nosotros. Lo que se levanta. Aquí dice claramente para destrucción y para derribar. Derribar. Todo eso son términos militares. Usted no va a derribar un avión con una onda, con una piedrecita. Tiene que tener un arma para derribarlo. Pero aquí dice, para destruir y para derribar. ¿Qué cosa? Lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo que se ha levantado para hacerle una oposición en su camino. Se opone a su matrimonio. Se opone a su familia. Se opone a sus negocios. Se opone a su libertad. Y lo quiere tener enredado, como decíamos al comienzo. Yo deseara ir, yo deseara estar allí en el templo, pero no puedo. Tengo tantos compromisos. No son los compromisos. Yo he conocido multimillonarios que tienen negocios y que dicen: a las 6 de la tarde no atiendo ni al ángel Gabriel. Así decía uno por allá por la frontera de Venezuela que yo conocí. Un hombre que tenía mucho dinero, pero decía: a las 6 de la tarde me estoy preparando, estoy tomándome un atol y estoy comiéndome una galleta para prepararme ir a cantarle a mi Dios. Y a veces había una fila de carros esperando que atendiera a los clientes y decía: mañana, téngame paciencia. Pero a las 8 de la mañana está abierto el edificio. No atendía a nadie. No importa los compromisos que tenga. ¿Acaso creemos nosotros los que estamos aquí y los que me están escuchando allá a la distancia? ¿Usted cree que tiene usted más compromisos que los que tenía el rey David? Y él dijo: una cosa he demandado a Jehová, pero esa buscaré yo, que yo esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque sabía, ¿por qué? Porque Él me esconderá. ¿En dónde? En su tabernáculo. ¿Cuándo? En el día del mal. Así, sí, y sobre una roca me pondrá en alto. ¿Puede alabar usted a Dios? Pero el que está enredado con unos 3 cuerdas de risitos que tiene ahí, que ese es el gran negocio, ya no puede, porque no tiene
se va a perder la venta de la mañana mientras voy a la escuela dominical. Enredado. Golpeé esa miseria. Dele con las rodillas, con su oración. Usted tiene unas armas en la mano. Y tiene el poder, la autoridad, la potestad en la mano. El Señor se la dio para hollar serpientes, para hollar escorpiones, para pisotearle la cabeza al diablo en el nombre de Jesucristo, y contra toda maldad, contra toda obra mala, y nada los podrá dañar. Si usted se defiende. Si no se defiende, ponga la cabeza. Ponga la espalda, que le dé el diablo, que lo mantenga enredado. Que por 10 pesos más que le pagaron y le aumentaron el horario. Y ahora, en lugar de salir a las 6 de la tarde, sale a las 8 de la noche. Se lo llevó el diablo. Por no orar. Conozco aquí una cantidad de hermanos y hermanas que los horarios los tienen de lunes a viernes. Y los tienen de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Esos son horarios para cristianos. Para cristianos. Porque tenemos un compromiso y estamos pendientes no solamente de que la trompeta suene, sino que la muerte nos puede sorprender. Enredado allí, mientras otros adoran y alaban en el templo a Dios, Él está enredado, sudando todavía. Hay que aprender a ser libre. El Señor dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad. ¿Y qué más dice? Y eso lo repiten mucho. Muchos lo repiten de memoria, pero no se dan cuenta que se lo están aplicando a otros, porque ellos están cautivos, enredados. La libertad primero es para servirle a Dios, que es lo único que usted se va a llevar para el cielo. Allá no le entran los diplomas que tiene, allá no le entran las chequeras, allá no va a entrar las amistades, allá no va a estar aquel que se queda sirviéndole cuando no es el horario de trabajo. Sí, Señor. Allá no entrará, allá entrará su salvación. ¿Es salvo? Sí. Pues entra en el gozo de tu Señor. Alabado su nombre por siempre. Aleluya. Esas armas son poderosas para destrucción de fortalezas. Y si usted se pone a pensar cuántas fortalezas tiene el enemigo puestas, y que lo tienen atado, y que lo tienen enfermo todo el tiempo, y que lo tienen arruinado, y que lo tienen ahí oprimido. Y que cuando llega al templo, ay Dios, levante las manos y adore, y apenas hace así. Como que dijera, eso es calidad, vivir encogido. No, hombre, pelee la batalla. Si tiene unas armas, tiene unas armas en la mano. Aleluya. Y uno dice muchas veces me he preguntado yo,
viendo que hubo un ataque de pronto de asaltantes, de ladrones, y vinieron y golpean a alguien que tiene una tremenda pistola y hasta tiene un fusil en la mano, y ahí queda con el fusil de chamarra encima. ¿Para qué tenía esa cosa? ¿Para qué? La Biblia dice, eso dice en el capítulo 13 de la epístola a los romanos, que no en vano lleva el arma el que la debiera de llevar. Si tiene un fusil, úselo. Si no, agarre un palo y bote eso. Pero espiritualmente hablando, hermano, hay gente que con todas las armas, con todas las garantías que Dios le ha dado, y el enemigo los golpea y los golpea y los mantiene arruinados. Poder en la sangre de Cristo. Y estas armas son poderosas para destruir las fortalezas y para derribar argumentos. Todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios en su vida. Se van a levantar muchos argumentos. Si hablamos de argumentos, hermano, hay gente que no tienen Biblia, tienen argumentos. Forrados de excusas. Argumento y argumento viene y argumento va, pero tiene las armas para derribar eso. Hay que derribarlo, hay que vencerlo, hay que derrotar al enemigo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y el segundo texto que hemos visto, yo tengo aquí un montón de versículos. El tiempo siempre se nos opone. Pero mire esto. Isaías 54. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esto me agrada mucho. Porque una de las armas poderosas que el diablo usa, que el Señor lo reprenda, es la lengua. No sé cuántos han hablado mal de usted. No sé cuántos lo han calumniado, cuántos lo han difamado, cuántos lo han maldecido. Yo no lo sé. Yo sé de algunos. Cientos de miles que me han maldecido a mí. Y como nadie puede maldecir lo que está bendito, lo que yo debo cuidarme es estar bajo la bendición de Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si la bendición está sobre mi vida, no hay brujo, no hay hechicero, no hay satanista, no hay maldiciente que pueda penetrar a mi vida. Y eso no es una fórmula solo para predicadores o pastores. Eso es para usted. Eso es para usted, hermano, hermana, joven, señorita, dama, caballero. Eso es para usted. Si usted sabe que está bajo la bendición de Dios, nadie lo podrá maldecir. Es más, la palabra dice el bien y la misericordia me seguirán. Van detrás de mí. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Hay gente que alguien los mira mal y de una vez se deprimen. Les pasa como los avestruces. Ellos tienen grandes alas y plumas y de todo, pero le tiran una piedrecita y una vez hace así, se desinfla como una vejiga.
¿Qué importa el que diga? A mí eso no me hace nada. Han hablado tan mal y tantos miles hablando mal y vociferando y difamando que ya no me molesta. Y hay gente que dice, hermano, oí que estaban, dele gloria a Dios. Eso no es nada. Lo que yo debo cuidar es la bendición de Dios, no la maldición de alguien que está. Déjelo que maldiga. Déjelo que diga lo que le dé la gana. Usted bendice a Dios. Usted hable de Dios. Usted hable de la victoria. Hable de la bendición del cielo. ¿Por qué le digo esto? Porque esta palabra dice que yo tengo una herencia. Una herencia. Sí. Cualquiera dirá, mi padre me va a dar una herencia. Sí, a mí me la dio el Señor y se la da a todos sus hijos. ¿Cuál es esa herencia? Que Él va a condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. En un juicio es donde usted va a ver que esas lenguas mentirosas van a ser desbaratadas, destruidas en el juicio. Cualquiera que sea el juicio. ¿Por qué? Porque esa es la herencia de los siervos de Jehová. Y mi salvación, dice el Señor, de mí vendrá, dijo Jehová. ¿A quién le creo yo? ¿Al maldiciente o al que me dice que me dio una herencia? Esa es la herencia. Esa es la herencia. Si su padre, su señora madre nunca le dejó nada, sino deudas, por encima de eso, usted tiene una herencia. Si sirve a Dios, tiene una herencia. Tiene una herencia. Como siervo de Dios, como hijo de Dios, tiene una herencia. Y Él va a condenar la lengua. Así sea un juicio de 2 personas, de 3, entre 10, entre 15, ante un abogado, ante un juez, ante un tribunal, ante el que sea. Créale a Dios, espere en Él. Usted no tiene ni idea el deseo que yo tengo de ver a ese nido de serpientes puestos en un juicio. Usted no tiene la menor idea el anhelo que tengo. Porque yo creo en esta palabra. Y sé que allí el Señor es el que va a obrar. A su nombre la gloria. Aleluya. Mire, hermano, toda iglesia, toda organización, todo creyente que no use estas armas espirituales de esta milicia establecidas por el Señor, será un creyente, una congregación, será una organización religiosa muerta, muerta, muerta. Y puede tener nombre, como dice el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 1. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Puede tener nombre, pero no sirve para nada ese nombre.
Hay nombres que no sirven para nada. A alguien le pueden poner de nombre, colocarle en el registro demográfico de las personas, en el RENAC. Le pueden poner, ¿y cómo se llama usted? Me llamo Valentín Valiente. Y ser un cobarde. No es el nombre. De hecho, que uno a veces oye unos nombres que dice tremendo. No, pero no es cierto. Tremendo. Hermano, si no usa estas armas, cualquiera que sea, va a ser muerto espiritualmente. Podrá tener nombre que vive, pero estar muerto. Podrá tener nombre, pero no es cierto. Está muerto. Porque la fuerza de esas armas no son humanas, carnales. No. Son espirituales. Y lo que necesitamos es tener esa fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual. Cuando no se usan estas armas espirituales, la carne ganará esta batalla y la persona se convertirá en un creyente o iglesia u organización carnal, religiosa, caída. Muchos dicen, cayó de la gracia cuando ven a alguien descarriado. Cayó porque no tenía armas, no las usaba. La carne le ganó. La carne le ganó de manos. Aleluya. Y usted dirá, ¿y la carne puede ganar? Mire lo que está escrito en Gálatas 5:17. Sea Dios glorificado para siempre. Gálatas 5:17 dice esta palabra. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si la persona es carnal, carnudo, que solo sale a la calle a buscar carne, a buscar el hueso. Usted sabe qué animales son los que, si les abren la puerta de la casa, salen corriendo a buscar el hueso. Si solo sale a eso, a mirar carne, es un carnudo, chuletudo. Está vencido por la carne. El espíritu no tiene fuerza, porque el espíritu y la carne son enemigos. ¿No lo había oído? ¿Ha oído que usted anda con un enemigo ahí encima? Su alma tiene un enemigo que se llama su carne. Esa carne le produce una pereza, un cansancio de leer la palabra, de oír un mensaje. Prefiere oír películas, ver películas sucias, que poner un mensaje y de la palabra que lo sacuda. Porque la carne le pudo, lo venció la carne. Pero cuando una persona es espiritual,
la carne está derrotada, vencida. La carne está vencida. Y el Espíritu es el que manda. Y le dice a doña Carmen, digo a doña Carmen, para el culto. Y aunque la carne haga su repulsa, el Espíritu dice, ya le ordené. Le ordeno que abra la Biblia y lea. El Espíritu. Le ordeno que oiga la palabra. Aunque no llegó al templo, conéctese y escuche el mensaje de la palabra. Eso es el Espíritu. Eso es el Espíritu. Que si viaja a una región, mire hermano, hay gente que es capaz de estarse 8 días por allá, que visitando los familiares, que visitando, que viendo la playa, que viendo el río, que viendo, y se les olvida que son cristianos. No buscan un lugar donde meterse por lo menos un día al culto. Ir a santificarse. Viven en la carne. Son carnudos. El espíritu está vencido. Pero cuando el espíritu gana la batalla, la persona es espiritual. Piensa. Los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Aleluya. Alabado sea Dios. Y cuando tenemos esa fuerza espiritual, mire, en Romanos capítulo 8, verso 26, dice la palabra. Cuando tenemos esa fuerza espiritual, 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera? ¿Entre dormido y despierto? No, con gemidos indecibles. Intercede por nosotros. Cuando le hemos ganado la batalla a la carne y no hacemos lo que la carne dice, sino lo que el Espíritu dice. Aleluya. Las cosas son diferentes. A Dios sea la gloria. La iglesia tiene una gran parte, hermano. Una gran parte administrativa, como tal, como organización. Cualquier congregación y cualquier denominación tiene una gran parte administrativa. Pero déjeme decirle que la fuerza de la iglesia no está en el dinero que posea la iglesia. Hay iglesias millonarias, multimillonarias. Hay iglesias que tienen grupos de millonarios ahí adentro y que no dejan ni siquiera recoger la ofrenda, porque dice, ¿para qué van a recoger esas monedas de esos pobretones? Yo doy la ofrenda de la semana, dice. Yo oí un testimonio en una ocasión acá en esta ciudad. Iban a comprar un terreno para hacer un templo. Y habían 2 que eran de aquellos copetudos y dadivosos. Porque hay copetudos tacaños, pero hay copetudos dadivosos, hermano. Y entonces todos los hermanos pobretones, viendo de dónde y cómo
Y ellos estaban a pura risa, a carcajada abierta, riéndose de los pobres hermanos que estaban reunidos. El uno decía: yo voy a vender tamales. El otro decía: yo voy a vender chuchitos. El otro: yo voy a vender zapatos, voy a vender pantalones, faldas, blusas. Y aquellos riéndose. Y se levantó uno y dijo: no, ustedes váyanse a orar por nosotros. Yo doy el terreno. Y el otro se quedó viéndolo y entonces se levantó y dijo: yo construyo el templo. Yo no me hubiera dejado, hermano, porque eso es matarle la economía a cualquiera. Si aquí se levantara o viniera a esta congregación un millonario y dijera: ya no pasen esos gasofilacios, ya no recojan ofrendas, yo voy a dar cuánto se necesita aquí el mes, tanto, yo lo doy. Ya no molesten más a esos pobres, pues los empobreció peor. Porque el que no da no recibe. Porque la Biblia dice: da y se os dará. Y el que miserablemente siembra, miserablemente recoge. Si no nos dan el permiso de dar, de ayudar, de colaborar, nos matan. Gracias a Dios que aquí no hay ningún millonario. Pero entre todos nosotros, así como pobretones que somos, Dios nos ha dado unas victorias enormemente grandes. Dios nos ha bendecido. Yo no sé cuántos están bendecidos. Dios nos ha prosperado. Dios ha abierto puertas. Y hemos logrado hacer lo que muchas organizaciones evangélicas millonarias nunca han hecho. Hemos logrado hacer como iglesia muchas cosas que iglesias, congregaciones llenas de personas adineradas nunca han hecho nada. ¿Por qué le digo? Porque la fuerza de la iglesia del Señor no estriba en el dinero que posee la congregación ni el fondo de la iglesia. El poder de la iglesia no está en la política ni en lo político. El poder de la iglesia tampoco está en las multitudes. Hay congregaciones de 10,000, de 14,000 miembros, descarriados desde el pastor para abajo. Todos que no se conoce si es un circo o es un templo donde se adora a Dios. La gente va vestida de una manera despectiva e inmoral, como si fueran a una discoteca. Porque el poder no estriba, hermano mío, en las multitudes. Tampoco estriba ni está basado el poder de la iglesia en los grandes teólogos que la puedan dirigir. Hay teólogos materialistas y ateos. No está allí el poder. Mira, hermano, me atrevo a decir que Satanás suelta aquellas carcajadas de risa burlándose de esas congregaciones y organizaciones llenas de dinero, llenas de teólogos, llenos de profesionales, sin descartar, sin menospreciar a nadie, pero ahí no está el poder de la iglesia. No está ahí.
Aleluya. Y pienso que económicamente la iglesia más pobre que existió fue la que pastoreó el Señor Jesús, mi Salvador. No porque no tuviera, porque Él se negó a todo. Se negó a todo. No porque no pudiera hacer aparecer millones ahí en el suelo, en el piso. Podía hacerlo. Así como le dijo a uno de los discípulos: lance el anzuelo allá al pozo y saque un pez, y en la boca de ese pez viene el dinero de pagar el impuesto mío y suyo. ¿Usted cree que el Señor no había podido hacer aparecer millones de dólares ahí en el piso? Claro que sí, pero no lo quiso. Se negó. Se hizo pobre siendo rico para enriquecernos con su pobreza. A Dios sea la gloria. El diablo se ríe de eso, de esas grandezas humanas. Una iglesia en una ocasión en Estados Unidos, en una convención que tenían, se levantó el director, el presidente de la organización, para decir que ellos podían competir con la General Motors, con cualquier empresa multimillonaria del mundo, porque tenían más dinero que cualquier otro. Pero el Señor sabe qué le dice a ese tipo de personas. Tú dices que te has enriquecido, pero eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Porque no es el mundo, ni lo que el mundo tiene. De eso se burla el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero óigame, no se podrá burlar de una iglesia, aunque sea económicamente de escasos recursos, pero sea una iglesia de oración, de ayuno, de búsqueda del rostro de Dios. El diablo no se podrá burlar, el diablo saldrá huyendo. Las puertas del infierno no prevalecerán. Satanás no se podrá burlar de ningún cristiano que busca a Dios, que tiene estas armas en la mano. Sabe que las armas que la iglesia tienen son la palabra, la oración, el ayuno, la vigilia, la búsqueda del rostro de Dios. Por eso el diablo aborrece a este remanente escogido. Lo aborrece. Y hay gente que dice: ese plan de oración se lo inventó ese pastor Álvaro Garavito. Eso lo inventaron ellos. Y sabe una cosa, que varios de los pastores, obreros que no están con nosotros, no se fueron por tantos ofrecimientos. ¿Sabe por qué se fueron? Por no orar y ayunar. ¿Sabe que en un país de estos de Centroamérica, cuando se dijo que ya este servidor no iba a estar allí empujándolos a buscar a Dios, hicieron fiesta y decían: ¡ay, qué respiro! Gracias a Dios que ahora ya no tenemos que orar y ayunar. ¿A quién le tiene miedo el diablo? A un cristiano, por sencillo que sea, por humilde que sea. Tal vez no conoce ni un zapato, lo que conoce es el piso, los callos, o si puede, tendrá unos caites.
Y tal vez tenga un corte que ya lleva varios años sin lavarlo. Pero si ese hombre o esa mujer busca a Dios, el diablo lo respeta, le tiene miedo. El diablo huye. Los demonios no entran ni pasan por allí donde vive esa persona. Lo contrario, el diablo puede ver que va una taconuda, taconeando mucho. Y echándose para los lados. Como si tuviera liso el pavimento. Pero el diablo dice, ¡ja! Tanate de carne. Trozo de chuleta. Diablo le tiene miedo a aquellos que doblan las rodillas, a aquellos que buscan a Dios, que se someten a Dios. Esas son las armas que tienen ahí y le están destruyendo la fortaleza, le están destruyendo los planes al infierno, los planes a los demonios, los están destruyendo. Poder en la sangre de Cristo. Póngase de pie, hermano. Imposible terminar este mensaje ahorita. Pero en el segundo culto lo seguimos, lo continuamos. Y si usted quiere, oye, y si no, se queda en su casa. Eso depende de lo que haya adentro. Levante sus manos al cielo. Padre, te alabo y te bendigo. Señor Jesucristo, te alabo, mi Señor. Espíritu Santo, te alabo. Te doy gracias. Bendito sea tu nombre por la eternidad de la eternidad.